La popular serie de Star Televisión, Yal Sapkn, apareció ante la audiencia con su episodio número 44 el viernes 3 de noviembre. La serie estuvo marcada por el colapso del plan de Nuket por parte de Ferit. Aquí están los eventos que tuvieron lugar en la serie de televisión Yal Sapkn. En el nuevo episodio número 44 de Yal Sapkn, protagonizado por Afra Sarasoglu y Mert Ramazan Demir, los hechos que enfrentó Seyran sobre la caída de Ferit y Nuket en el pozo que ella cavó llamaron la atención. ¿Es verdad lo que he escuchado, Ferit? En el último episodio de Yal Sapkn, enfrentando al sirviente sultán y llamando a Ferit a su lado, Seyran dijo, Sultán me lo dijo. Tuviste tu primera relación con él, y luego continuaron juntos de vez en cuando. Y luego continuaron viviendo juntos como si nada hubiera pasado. Sucedió. ¿Es esto cierto, Ferit? Dicho. Ferit le preguntó al sirviente sultán, no hay nada que no harías por dinero, ¿verdad? Él se puso enojado. Estaba enojado con Seyran por hacer cosas a sus espaldas. Seyran le dijo que fuera honesto, y le preguntó una vez más si eran reales. Ferit dijo, es todo cierto. Pero usted explicó poco, sultán. Mi querida Ifakat, envió a la doncella Sultán a mi habitación. Para que el sultán pudiera estar conmigo en mi habitación, dijo. Incapaz de soportar lo que escuchó, Seyran subió a un taxi y se fue, mientras Ferit lo seguía. Detuvo el taxi y convenció a Seyran para que lo acompañara. Nos casaremos con Kaya, papá. Kazim, que vio a Suna y Kaya besándose al mismo tiempo, se volvió loco. Mientras continúa la persecución entre los tres, tratando de proteger a Kaya, Suna le dijo a su padre que se iba a casar. Kazum, que se sintió aliviado al oír esto, se llevó a Suna y Kaya y allanó la habitación de Alice Aga. Alice Koran, que se sorprendió al enterarse de lo sucedido, dijo que hablaría con Nuket. Kazim afirmó que nadie puede jugar con el honor de su hija. ¿Es tuyo el hijo de esa mujer? Mientras Seyran y Ferit apartaban el auto y hablaban, Seyran dijo, ¿algo pasó entre ustedes dos después de que nos casamos? ¿El hijo de esa mujer es suyo? Hizo preguntas como. Ferit, que quería cerrar este asunto, dijo, Seyran, no ha pasado nada entre Maid Sultan y yo desde que llegaste a casa. Gulgun llamó en ese momento, les contó lo sucedido en la mansión y los llamó a casa. Suna y Ferit enfrentados. Ferit, que se enteró de lo que pasó entre Suna y Kaya y escuchó que se iban a casar, se volvió loco de ira y le dijo a Suna. Él reaccionó diciendo, Dios protegió a Abidin. ¡Qué vergüenza! Seyran, que quería hablar con su hermana a solas, no pudo entender lo que estaba pasando, y dijo que todo podría ser un juego de Ifakat. Suna estaba molesto por esto y no quería escuchar más a su hermano. Acto seguido, Seyran fue a Ifakat y le dijo que se mantuviera alejada de su hermana, al mismo tiempo que le decía que estaba hablando con el sirviente sultán. Mientras Ifakat llamaba y amenazaba al sirviente sultán, Sultan también estaba filmando con Taylan junto con Nuket. Pelin y Zerrin en la casa de Semuz. Por otro lado, Zerrin va a casa de su hermano con Pelin. Semuz se volvió loco cuando se enteró de que su sobrina Pelin había quedado embarazada antes de casarse. Me golpearon mucho por ti, Seyran. Kazum, que no estaba bien con la ira, tomó a la tía Atus y a Suna, y fue a la habitación de Seyran para averiguar si sabía algo. Seyran le dijo a su hermana, sabes que nos están golpeando por culpa de Ifakat, ¿verdad? Mientras dice, Suna dijo, no, nos están golpeando por mi culpa. Hasta ahora me han golpeado mucho por ti, que esta vez también sea así. Mientras esto sucedía en la mansión, Ferit compartió los problemas de Abidin. Mientras los dos bebían alcohol en un lugar afuera, llegó Taylan. Ferit le preguntó a Taylan, ¿quién lo amenazó con lo que confesó el sirviente sultán? ¿Quién lo obligó a hacer esto? Taylan también la nombró en honor a Ifakat. Propuesta de matrimonio de Kaya a Suna. Nuket, que se sorprendió cuando se enteró de la relación de Kaya y Suna, le pidió una cuenta a Kaya, pero su hijo dijo que estaba decidido a casarse. Luego, Kaya fue a Suna y le propuso matrimonio con un anillo que hizo con hojas. En ese momento, Abidin y Ferit llegaron a la mansión. Ferit le dijo a Suna, ¿ves, Suna? Abidin está en esta situación por tu culpa. Mira bien, Kaya, mira cómo las ideas de Suna cambian tan rápido. Ifakat entendió que Nuket encontró a Taylan. Luego, Ferit le dijo a Ifakat que Sultan estaba hablando con un periodista,
y habló sobre las palabras de Thailand sobre quien encargó la noticia. Al darse cuenta de que Nuket había hecho esto, Ifakat intentó estrangularla. Nuket le dijo que podía detener la noticia, y le pidió que a cambio impidiera el matrimonio Kaya-Suna. Ifakat fue a Kaya y se dio cuenta de que estaba decidida a casarse. Las cosas se rompieron entre Seyran y Suna. Ferit, quien le contó a Sabah Seyran sobre el incidente de Thailand, la apoyó y tomó medidas para resolver todo. Seyran fue a hablar con su hermana, y trató de persuadirla de que no se casara con Kaya. Al malinterpretar lo que dijo Seyran, Suna dijo que solo quería ser libre. Más tarde, mientras gritaba que no podía respirar, dijo, «Mi padre me estaba matando ayer». Entonces Seyran le dijo a la hermana, «Si te casas con ese chico, ya no estaré contigo». Suna, que nunca dio un paso atrás, dijo, «Vete, déjame respirar un rato». Pelin, que salió de la casa a escondidas de su tío con su prima PRL, también le envió a Seyran las fotografías de Ferit y una chica besándose. Al ver esas imágenes, Seyran rompió a llorar, mientras PRL mostraba cercanía con ella y le entregaba un pañuelo. El plan de Nuket falla. Mientras tanto, Ferit encuentra a Thailand, lo lleva a la mansión y lo lleva ante su abuelo. Ali Saga llamó a Nuket y le preguntó qué estaba pasando. En ese momento, Ferit dijo, «Thailand Effendi nos dijo algo y queríamos saberlo de usted». En las redes sociales llovieron comentarios sobre las experiencias de Seyran con respecto a Ferit y la revelación del juego de Nuket. Desenmascaró a Ferit Nuket. Ferit, espero que le cuentes todo a Seyran antes de que sea demasiado tarde. Todo volverá a ser como antes. Seyran se hará más fuerte a medida que supere las dificultades. Ferit es consciente de que hizo daño a Seyran. Creo que Pelin y Zerrin no lo conseguirán esta vez. Seyran está realmente solo. El sentimiento de celos dentro de Suna emerge gradualmente. La portada de Nuket ha sido revelada. No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para obtener más información.